Sistemas de primer orden o sistemas lineales de primer orden. Los sistemas lineales de primer orden son aquellos que pueden ser representados con la expresión que ven ahí. A diferencial I respecto de T más I igual a B1 por U1 más B2 más BM UM. Donde I es la variable de salida y U son las variables de entrada. En general, un sistema de primer orden se caracteriza, además de tener esa forma, digamos de una manera más rápida, si el orden de mi derivada es 1, el orden del sistema es 1, si fuera 2 sería 2 y así sucesivamente. Existe un caso especial de sistemas de primer orden en serie, que ya lo vamos a ver, que también pueden considerarse como sistemas de pseudo segundo orden. Bueno, fíjense, voy a tomar la última expresión que obtuvimos en el ejemplo anterior, que es esta que está acá, y fíjense que si reacomodo los términos dividiendo ambos miembros por k sobre 2 raíz de h, o sea, por esto que está acá, y reacomodo un poco los términos, paso luego el h hasta este lado restando, la expresión que me queda es esta que está acá, que tiene la forma de un sistema de primer orden. Claramente A es una constante, que son todos estos numeritos que están acá. Acá tengo, bueno, la derivada de h respecto de t, h, y bueno, y esto que tengo acá sería el coeficiente b, que sería el coeficiente que acompaña a la u. ¿Bien? Todo este que está acá sería el primero, a. ¿Bien? Está claro entonces que nuestro sistema era un sistema de primer orden. Nosotros dijimos que el modelo matemático lo necesitamos para poder predecir caracterizar el comportamiento dinámico del proceso, o sea, la respuesta que va a tener el proceso o sistema ante una determinada perturbación o variación. Es justamente esa perturbación o esa variación en la entrada suele expresarse de manera matemática por una función denominada escalón, a veces también escalón unitario, cuando el valor del escalón es 1, es unitario, cuya forma matemática es esa que aparece acá. Fíjense, ustedes ya la han visto en matemáticas especiales. U de t, el escalón, vale u cuando t es menor que 0 y vale u más delta u cuando t es mayor que 0. Y si es el unitario, vale 0 a tiempo menor que 0 y luego 1 una vez que pasamos el tiempo 0. Fíjense que es esto que está acá, básicamente. Si este escalón que está representado acá es el escalón unitario. Si este escalón fuera así, por ejemplo, tendríamos un escalón que no es unitario. Esta función nos trae lo que necesitamos hacer con esta función es introducirlo en el modelo matemático para ver cómo responde nuestra salida respecto de esta entrada. Pero el problema es que no tenemos una forma algebraica para representarla. Y esto es otra de las cosas que vamos a poder resolver más adelante cuando veamos funciones, transformadas de Laplace, porque el escalón unitario en Laplace tiene una expresión algebraica que es 1 sobre s, y podemos reemplazarlo y bueno, obtener luego por inversión parcial, por inversiones de la función, podemos obtener el comportamiento de la variable salida respecto de una entrada escalonada. No es la única función de entrada o de prueba que existe, existe también la rampa, bueno, ya la vamos a ver, rampa, de funciones sinusoidales y demás, pero la función de prueba más común es el escalón. ¿Tá? Bien. Vamos a ver cuál sería entonces el análisis, la respuesta a un sistema de primer orden. Vamos a tratar de hacerlo de una manera cualitativa cuando aplicamos un cambio en el flujo de entrada. Vamos a suponer solo para este ejemplo, para este caso, que F, el flujo de descarga del tanque, es K por H en lugar de K por raíz de H, insisto, solo para simplificarlo. Entonces, bueno, la primera ecuación me escribo, bueno, que el A es el área transversal del tanque, por lo tanto, la variación de la altura respecto del tiempo va a ser igual al flujo de entrada menos el flujo de salida, y el flujo de salida lo reemplazo por K por H. Reacomodo los términos y los dejo acomodados como lo teníamos recién para la expresión que teníamos antes, que sería el sistema de primer orden, y acá me estoy dando cuenta que hay un signo mal en la línea anterior, después corrigiendo.
Acá me tenía que quedar más porque era menos de este lado. Bueno, fíjense, bueno, que A, el factor, el coeficiente o la constante del modelo de primer orden, en este caso sería A sobre K, o sea, la relación entre el área transversal del tanque y la constante de descarga, y B sería 1 sobre la constante de descarga. En estado estacionario, sabemos que H es constante, justamente, en estado estacionario esto está planchado acá. Y en esa situación, eso se logra cuando el flujo de entrada es igual al flujo de salida. ¿Vamos? Bien. Entonces, podría escribir que H estacionario, fíjense, tomo esta ecuación, anulo este término que está acá, H es igual a 1 sobre K por FE, cuando H sea estacionario, FE va a ser el estacionario, y resulta que el flujo estacionario de entrada es igual al flujo estacionario de salida, y escribo esta expresión que está acá. No tiene mucho sentido hasta el momento, pero vamos a ir dándole sentido. Imaginémonos en ese momento t igual 0, que el flujo de entrada aumenta una cantidad delta F, no es lo que sea, un 1%, un 2%, el número que sea. En ese instante, pensemos en ese momento que yo moví la canilla y que todavía el líquido está llegando a la superficie del tanque, todavía no llegó, o llegó pero todavía no cambió el nivel. Traten de imaginarse, sería el tiempo igual 0. En ese momento, el flujo de entrada, bueno, como escribí acá en el tanque, el flujo de entrada va a ser igual a F más, sería el F nominal, más el cambio de delta FE. Entonces, la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida, que es la fuerza impulsora, fíjense que la fuerza impulsora por la cual se descarga el líquido es la altura del líquido en el tanque. Pero esa diferencia, esa altura está regulada por la diferencia de flujo de entrada y salida. Si mi flujo de entrada aumenta, mi nivel va a aumentar hasta alcanzar un nuevo estado estacionario. ¿Por qué? Porque se produce un cambio justamente en la presión hidrostática. Entonces, flujo de entrada menos flujo de salida lo puedo escribir, reemplazando con esta definición que está acá, como flujo de entrada reemplazo como flujo nominal de entrada más el cambio que se produce menos la salida. Resulta que el flujo de salida en estado estacionario es el mismo que el flujo de entrada. Entonces, este y este yo los puedo cancelar. Entonces me queda que la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida, T igual 0, es delta FE. Se cae de maduro esto, pero es un divague matemático necesario. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pensar, entonces vamos a volver a esta ecuación que planteamos inicialmente y vamos a analizar cuál sería el valor, la variación de la altura respecto al tiempo cuando el tiempo sea igual 0, que sería la velocidad inicial de cambio. Recuerden que la derivada representa una velocidad, la derivada respecto al tiempo. Entonces, la velocidad inicial con la que va a cambiar la altura del líquido va a ser, simplemente reemplazando F menos F por delta FE, me queda este término que está acá. Diferencial H respecto de T, T igual 0 es igual a delta FE sobre A. Bien. En algún momento, luego de que ocurre el escalón, supongamos que aumentamos el flujo de entrada, el nivel va a ir subiendo, ¿no? Lentamente o no tan lentamente. Digamos, si lo analizo en una representación de Arche versus tiempo, mi altura va a variar de esta manera. Va a aumentar hasta que luego va a llegar a un valor, a un nuevo estado estacionario. La forma de la curva, digamos, yo dibujé esta curva, una porque ya sé que da así, y otra porque yo podría analizar, sin todavía tener ecuaciones que me lo demuestren, que en el momento inicial yo voy a tener la mayor fuerza impulsora, por lo tanto la mayor velocidad de variación de altura. Y a medida que pase el tiempo, la altura va a ir, en este caso, subiendo hasta alcanzar un valor que va a ser el valor final nominal. Y la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo